Bienvenidos a este su programa favorito, Desierto, el podcast, el único podcast más fresco de todo el condado de Vallehermoso. Excelente, Beautiful Valley. Un saludo a todos por allá, ¿verdad? Nos encontramos aquí de nuevo en otra misión tan bonita y tan refrescante, Aringo, como Cafecito con Dios. Okay. Precisamente estábamos hablando hace un momento acerca de eso y le contaba al buen Aringo que ya el hermano Benjamín se está haciendo más popular, ¿verdad? Entre la raza juvenil, ¿verdad? Te contaba, de hecho, que en la prepa un joven, que le mando saludos, Leonardo, me decía, profe, ¿cuándo van a grabar lo de Cafecito con Dios? Entonces, creo que esto es una llamada de atención al hermano Benjamín. Hermano, se le extraña en las tardes, no, en las mañanas. Se le extraña en las mañanas, hermano. Si algún día regrese y le gustaría compartir con nosotros, ¿por qué no? Algunos pensamientos, créame, estamos dispuestos a hacerlo. Pero continuando, Aringo, estamos dando la introducción y ya estoy hablando como si estuviéramos en el tema. Un saludo, ¿verdad? A todos allá, los que nos están escuchando, a los que nos están viendo. Quiero mandarles saludos a lo que es la prepa Vallehermoso, a la secundaria también que está por ahí, la secundaria número 1. Ya quienes más nos están observando y escuchando en Spotify, en Apple Podcasts, en todos los demás programas, ¿verdad? Que estamos por ahí. Sobre todo quiero mandar también un saludo especial a una alumna, a unos alumnos del Q, que, se les quiere, mi corazón, ahí va con ustedes. A Aesthetic, exactamente, ¿verdad? María Fernanda, un saludote por allá, que no se pierda ninguno de los podcasts, que de hecho me dijo, profe, yo hago esos podcasts, así, yo hago la tarea escuchando esos podcasts. Entonces un súper saludo por allá a Dari y a todos los demás y etcétera, etcétera. Un saludote, cuídense bastante, pero continuemos. Y no puedo continuar sin darle la bienvenida, sin presentar a este hombre de fe, a este hombre de valor que necesita Dios. Damos la bienvenida a este señor, a este hombre de valor, a este señor, parte de los 300 de Gedeón, ¿por qué no? Que tomó esa agua con su lanza y con todo el valor gritó, por Jehová, también para que en los muros de Jericó, ¿verdad? Sin más preámbulo, les presento a mi pana, a mi amigo, a mi pana Manangana, Arad Laibarak. ¿Cómo estás, Ari? Encuentro muy bien, muy entusiasmado. Excelente. Muy intrigado porque es la segunda vez que grabamos en mi casa. Pero este spot, oye, es nuevo, Exactamente, es estamos nuevo. Estrenando aquí spot, ¿verdad? Spot. Y se escuchan por ahí un perrito ladrando. Es su imaginación, no hay ningún perro. Es un perrito feliz. Es parte de la producción, es parte del encanto, exactamente, ¿verdad? Entonces, pues sí, estamos aquí estrenando este formato, esta locación que, oye, estábamos aquí platicando y dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo grabamos en tu casa? Que no sé qué rollo, con las lucecitas, que no sé qué. También estamos entusiasmados porque en unos momentos más estaremos viendo una gran pelea. Y no estamos hablando de la pelea de Armagedón, que viene en las escrituras, que también es una gran pelea, por cierto. Sino estamos hablando de que Jon Jones, uno de los luchadores GOAT de todo la UFC, regresa el día de hoy. Así que estamos en unos minutos, unas horas, estaremos disfrutando de esa pelea. Veremos quién gana. Gane. Exactamente, esperemos que gane. Esperemos que gane. Pero en fin, vamos a darle candela. Y te quiero preguntar, Ingo, ¿cómo has estado? Cuéntame, ¿cómo te va? ¿Cómo me he encontrado bastante bien. Gracias por preguntar. Es bonito. Es feo pensar, de hecho, que no todos tienen a alguien que le pregunte cómo has estado. A veces es curioso que a veces necesitas... Lo único que necesitas es que alguien te pregunte cómo estás. Fíjate, yo siempre que llego en las mañanas a la prepa, ¿verdad? Siempre digo, jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Y nunca me preguntan cómo estoy yo. Pero de repente saltan alumnos por ahí que dicen, profe, muy bien, ¿y usted cómo está? Y yo, gracias por preguntar, me siento horrible. No, pero estoy súper bien. Entonces es bueno preguntar a los demás, ¿verdad, Ringo? Por ahí andábamos platicando y hablando de qué tema tocaría para hablar el día de hoy. Y la verdad es que como que ya no lo estamos planeando tanto, es la verdad. Ha ido fluyendo los temas tal cual. Pero me contabas por ahí que querías hablar acerca de un pasaje muy famoso, que creo que todo el mundo lo conoce. O sea, no necesariamente que es cristiano o no, sino que es un pasaje común, ¿verdad? Que todo el mundo conoce. Y el pasaje es... Génesis 1:1. Génesis 1. ¿Qué nos dice Génesis 1:1, hermano? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un gran pasaje. Gran pasaje, ¿verdad? Creo que es uno de los pasajes que todo cristiano y no cristiano y persona que a lo mejor no se encuentre dentro de una iglesia ha escuchado alguna vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque número uno, atenta a la primera teoría de la creación, porque pues la gente lo considera una teoría, aunque para nosotros es verdad. Es en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y me encanta eso porque, número uno, nos hace que nuestra vida tenga un sentido. O sea, cuando Dios crea algo,
Número 1, te está diciendo que es el Todopoderoso. Número 2, que qué creativo es Dios. O sea, Ay. yo siempre le digo, o sea, Dios tiene que ser alguien tan creativo para simplemente observen la tarde, los atardeceres, y cada atardecer es como si vieran una pintura diferente. En serio, o sea, ustedes pueden ver el día de hoy, si vieron la tarde, estuvo diferente, el día de mañana va a estar diferente, y así, y así, y así. O sea, los cielos siempre están en constante cambio, y creo que nos habla de la grandeza, de la creatividad que tiene Dios. ¿Tú qué opinas, Dani? Sí, pues como lo cuentas, es muy interesante lo que nos dice este pasaje. Ajá. Y es curioso porque si tú lees este versículo no dice como que Dios creó el espacio y las estrellas, ¿verdad? Nada más dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y es que, dato curioso, los hebreos no tenían una palabra para referirse al espacio. Wow. Por ejemplo, lo que conocemos como el cosmos, el espacio, proviene de la palabra griega que es cosmos. Exactamente. Pero los hebreos no tenían esta palabra para referirse al espacio. Los hebreos no tenían una palabra para referirse al cosmos. Entonces, cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, se refiere a su todo. totalidad. Y esto es algo muy Interesante. muy común en Ajá. la literatura hebrea o en la Biblia, porque cada vez que usan como dos características o usan dos palabras distintas, se refieren a el Ajá. superlativo, a que lo hizo todo, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, los cielos y la tierra. O sea, Algo que se usa mucho también es, por ejemplo, Dios de dioses y Rey de reyes, ¿sabes? Es Exactamente. como que se refiere a su totalidad, ¿sabes? A Es todo, algo exactamente. común. Ajá. Fíjate, o sea, estás diciendo algo bien interesante, y es que Dios, como la Biblia, a pesar de que en su tiempo, pues bueno, los hebreos no conocían esta palabra de Ujú. cosmos, ellos saben de lo que se referían, o sea, porque es lo que podían ver. Obviamente no podían imaginarse que fuera de a lo mejor esa velo oscuro que cubre la noche, hay algo más, ¿verdad? Porque creo que pues, es lo que podían ver, lo que podían Ya. concebir. Y eso me lleva a una pregunta o un statement, Ok. un tema interesante, de que me decían, oiga, pero la Biblia, muchas cosas de las que tiene no se pueden comprobar con la ciencia. O Ujú. muchas cosas de las que dicen son como que, ¿qué? O sea, como que la más del cielo y la tierra, o sea, ese cielo y la tierra nada más, o sea, como que no cuadra con la ciencia, si te das Ya. cuenta, pero está sujeto al contexto en el cual está escrito. Ujú. Obviamente se refiere, como tú dices, a la totalidad de todo lo que envuelve al ser humano, ¿verdad? Cuando Dios dice creó el cielo y la tierra, se refiere absolutamente a cada átomo, a cada partícula que está. Hace mucho tiempo escuchaba, Ari, que justamente referente a la creación, de hecho mi mamá también por ahí me comentó que muchas personas creían que la parte de Génesis, que donde están narrando que cada día creó esto, cada día creó aquello, cada día creó aquellas cosas, ¿verdad? Era como si fuera algo poético y no era tanto literal. Ujú. ¿Tú qué opinas? No sé, a eso. Yo lo dudo, sinceramente. ¿Qué Yo sí dudas? creo que era, o sea, Literal. vaya, que fuera, es que sí he escuchado también eso, como Ajá. que no son días literales, sino que pudo haber pasado mucho tiempo. Sí. Sinceramente yo lo dudo, yo sí creo que sea literal. O sea, Literal. no veo razones para creer lo contrario, ¿si me explico? O Exactamente. sea, no veo por qué Dios no No podría hacerlo. podría no hacerlo. Exactamente, yo también Ajá. pensaba lo mismo porque escuchaba que decían, no, es que es más como poesía hebrea Ujú. que está narrando de cómo es la creación bajo los ojos de Dios, pero realmente no pasó así. Escuchaba que decían eso y me quedaba como que, ¿qué? O sea, Ujú. entonces Dios no puede hacerlo, y no es eso. Y yo ya meditando en la palabra, recordando que la Biblia dice que para Dios un día son 1000 años, son 1000 años un día, etcétera, etcétera, dije, bueno, ¿y qué nos dice que no es para Dios un día? Mm. A lo mejor 1000 años, ¿verdad? Pero son para Dios, sigue siendo un día, ¿verdad? Y yo decía, todas esas teorías que hablan de que la creación, por ejemplo, el Big Bang, que viene de una explosión, etcétera, ¿qué nos dice que Dios no utilizó todo eso científicamente como para armar las cosas? ¿Sí me explico? O sea, pero fue por las manos de Dios. Y eso me lleva a otro tema interesante acerca de la creación y cómo funciona el universo, que hablaba un poquito Stephen Hawking. Stephen Hawking decía que todo esto que vemos y que nos rodea y nuestra vida y no, todo lo que está es parte del gran diseño o del gran arquitecto. Y platicaba con esto con un profesor, y el profesor me decía, sí, es que todo se parece, o sea, todo está conectado, que no sé qué rollo, etcétera, Ujú. etcétera. Yo le decía, pues sí, o sea, pues tiene sentido, o sea, es cierto. Y decía, pero la diferencia es que nosotros conocemos al gran arquitecto y ellos solo conocen la creación y las obras del arquitecto, ¿verdad? El gran arquitecto, pues, es Dios. ¿Tú qué opinas al respecto, Arinco? Continuamos con... Una vez escuché una frase que dice que la ciencia solo intenta explicar la gloria de Dios. Excelente. Y viendo papá. la ciencia de esa manera, y claro, muchas veces escuchamos de algunos cristianos o de algunas personas religiosas que dicen que la ciencia y Dios no se llevan bien, o no puede haber ciencia en la Biblia, Ujú. o incluso mismos ateos que dicen que la ciencia y la Biblia no van de la mano. Ajá. Cuando tú lees la Biblia tienes que renunciar a tu intelecto. Sí. Cuando en realidad si tú ves la ciencia
como la manera en la que tratan de explicar la gloria de Dios, Sí. o sea, es como que te das cuenta de que en realidad no están peleadas, ¿no? Exactamente. Hay un pastor llamado R.C. Sproul que dice que para leer la Biblia no tienes que renunciar a tu intelecto, Exactamente, tienes my que friend. renunciar a tu orgullo. Bro. Y eso me lleva a lo siguiente. Hablábamos acerca de Génesis 1:1, que Exactamente. dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es muy interesante, no sé si te has fijado, Jesús, Ajá. que comúnmente para el cristiano, para el hombre de fe, Dios creó los cielos y la tierra es más que suficiente. Sí. Estoy satisfecho, Ajá. es cierto. Yo creo eso. Pero sí. para el hombre supuestamente más intelectual, o Ujú. para el hombre, como decíamos, para el hombre orgulloso Ajá. realmente, que no puede renunciar a su orgullo, dice no es suficiente. Necesito saber cómo. Entonces, Saber el por qué. Eso Sí. se me hace muy interesante cómo en una parte de la Biblia te dice mucho acerca del orgullo y Ajá. acerca de la humildad del hombre, ¿no? Bro, estás sacando temas interesantes. Ahí te va. Fíjense, yo no creo que esté mal que la gente se pregunte. ¿Sí me explico? O sea, Sí. yo no creo que la gente que se pregunte el cómo y por qué y estas cosas esté mal. Yo de hecho siempre lo comento así, o sea, no está mal que te preguntes. Lo que está mal es que preguntes en base a un orgullo o en base a una arrogancia, sin el afán de aprender, ¿verdad? Algo que me gustaba acerca de, por ejemplo, los filósofos era precisamente eso, que lo que les importaba a ellos era, oye, no te quedes con lo que yo digo, sino que tú investiga, pregunta, preguntando, como dicen por ahí, se llega a Roma, ¿verdad? Entonces yo siempre comento a esto a las personas que no son cristianos, oye, tú puedes preguntar lo que tú quieras, siempre y cuando tu Duda sea legítima. exactamente, tu duda sea legítima. Si preguntas nada más neciamente, nada más por preguntar, creo que ahí es donde está mal. Y sí, o sea, yo creo justamente lo que tú dices. La Biblia es ciencia. Todo lo que está escrito en la Biblia está respaldado muchas veces por la ciencia. No puedo decir que todo, porque es cierto que no, pero ¿por qué? Porque creo que hay cosas que la ciencia no puede explicar. Y es por medio de esas cosas Dios obra a través de eso, de lo inexplicable es cuando Dios se muestra, ¿verdad? Y a lo mejor para nosotros suena como fantasioso y la gente que está escuchando va a decir, ¿qué? ¿Cómo que Dios crea el mundo en 7 días? O nada más cuando diciendo las cosas las crea. Pero ahí está lo interesante, el poder de Dios y sobre todo, como dices tú, abandonar el orgullo muchas veces de la intelectualidad y decir como que, oye, ¿por qué nos hace pensar que no es posible? Nosotros no conocemos la totalidad del universo ni cómo funciona. ¿Qué nos hace decir que eso no es posible? ¿Sí me explico? O que no hay algo más allá. ¿Sí me explico? Sí, ahorita que hablas acerca de preguntar, es diferente preguntar cuando tienes una duda legítima Ajá. a preguntar por arrogancia. Sí. Una vez me mandaste un video que es muy bueno acerca de una paradoja que dice que Ya. puede Dios puede crear Dios Una una piedra piedra que sea tan pesada pesada. que no pueda levantarla. Ajá. Ahorita podemos hablar de esta paradoja porque Ajá. es interesante. Pero me gusta mucho que al final, según es Salomón al quien se lo pregunta, y Salomón dice, te recomiendo que dejes de tentar a Dios con tu supuesta inteligencia porque no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Exactamente. ¿Y por qué digo esto? Porque ese es un gran versículo. Sí. Y yo les hablaba a los jóvenes en la clase acerca shout de... out a los jóvenes, shout out a Aquellos, los jóvenes. Les hablaba a los jóvenes Sí. acerca de que sabemos que Darwin fue quien inició fue el principal exponente de la teoría de la evolución. Y quien ayudó a Darwin a escribir la introducción de este libro fue un científico llamado Arthur Kidd. Y Arthur Kidd en este libro escribió que la evolución no es demostrada ni es comprobable. La única razón por la que creemos en la evolución es porque es la única alternativa al creacionismo. Y, o sea, se me hizo bien interesante. ¿Por qué? Porque Proverbios dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. No puedes evadir a Jehová. Exactamente. La sabiduría del hombre creo que tiene, o sea, es buena. ¿Sí explico? Hasta cierto punto. La sabiduría del hombre te enseña la experiencia de cómo ser, cómo actuar. Ciertas cosas puedes llegar a descubrir, pero hay cosas que no. ¿Sí explico? Hay cosas que tu sabiduría, tu intelecto se escapa a lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y justo como dijiste, la gente que cree, por ejemplo, la evolución, la toma como base porque no hay otra alternativa de creer o alternativa que busque cómo explicar la creación, ¿verdad? Y como decía el Philip por ahí, yo prefiero creer en un Dios que creó todo de la nada. ¿Sí explico? Que creer que vengo del mono. ¿Sí explico? O sea, acerca de la duda, de la paradoja. Decías de la paradoja, exactamente. Decías, oye, esta pregunta, que es una pregunta a veces, algunas veces es necia, en la que la gente pregunta nada más por preguntar. Nos encontramos esta historia en la que
alguien le pregunta al rey Salomón, digo, no sé si es real o no es historia, no sé si es verídica o Pudo no. haber pasado. Pudo haber pasado, me imagino que sí, quiero creer que sí. Le pregunta, ¿verdad? Oye, si Dios es omnipotente y todo lo puede, ¿puede Dios crear una piedra que él no pueda levantar? ¿Y qué le contestaría? ¿Tú te acuerdas lo que le contestaba? Le contesta que Dios no lo haría porque Dios es un Dios lógico. Se rige o él... Pues sí, no haría nada ilógico. Por ejemplo, Dios no puede hacer que un cuadrado sea redondo. Sea redondo. ¿Por qué? Porque si Dios crea un cuadrado que sea redondo, Para dejaría de ser cuadrado para nosotros. Exactamente, es lo que quería que dijeras, justamente. Si Dios hiciera eso tal cual, ¿verdad? O actuara ilógicamente dentro de nosotros, porque Dios hace cosas ilógicas, a pesar de que no lo creamos o que no lo quieran ver. Por ejemplo, el hecho de que de repente en la Biblia está de que a un ciego le puso lodo en sus ojos y después le dijo, vete y lávate, y ya veía, es ilógico, ¿verdad? Pero actúa dentro de nuestro parámetro lógico. Justo como lo dices, Dios no podría levantar, o no es que no pueda, no lo haría porque para nosotros no es concebible. ¿Sí te explico? Dios siempre lo he dicho así, es un ser que se escapa a nuestra concepción humana. O sea, no podemos encajonar a Dios y decir, esto es Dios, es un cuadradito que habita aquí, tiene barba larga. No podemos hacer eso. O sea, siempre tratamos de humanizar a Dios y es nuestro esfuerzo por tratar de entenderlo. Y creo que lo podemos ver reflejado en Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y por medio de él podemos entender una parte de Dios, pero Dios se escapa a nuestra dimensión. Entonces, muchas veces la gente pregunta cosas que no tienen lógica. No. O sea, que es como, por ejemplo, oye, a ver, si Dios todo lo puede, que me haga un cuadrado redondo. O sea, no es que no pueda, pero si lo hiciera, en nuestra concepción dejaría un círculo. Exactamente. Entonces, pienso que es bueno preguntar para todos aquellos que están ahí. Pregunten, por ahí me gustó mucho, esto no es cristiano a lo mejor, pero Diego Rosarín lo comentaba, o sea, ¿por qué creen lo que creen? Hacerse estas preguntas sí te ayuda a entender mucho más en dónde estás, qué es lo que crees, por qué lo crees, y sobre todo, pienso yo que cuando te haces esa pregunta genuinamente descubres la verdad. O sea, Dios puede actuar en medio de ese mar de confusión en donde la gente no sabe qué rollo, o sea, qué está pasando, por qué me pasa esto. Y más cuando es dirigido, y por ejemplo, tú que estás escuchando este podcast, si de repente te has preguntado cositas así y te dirigimos, oye, lee la palabra de Dios, habla con Dios. Lo peor que te puede pasar es que digas, era mentira. Y créeme, llevo más de 20 años haciendo esto, o sea, no el podcast, sino creyendo en Dios, y nunca me ha defraudado. Siempre he encontrado una respuesta concisa, clara, que es satisfactoria hacia mí. ¿Sí me explico? Pero sí, hablábamos acerca también hace unos instantes, Aringo. Bueno, no sé qué opinas tú. ¿De lo que acabas de decir? Sí. No, pues sí, es importante, como dices, tener pensamiento crítico. Sí. Porque, por ejemplo, al tener pensamiento crítico, y lo decimos, no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. Al pensar críticamente te lleva a la verdad, ¿no? Es inevitable ir a la verdad. Por ejemplo, yo he visto mucho esto acerca de... Creo que lo menciono mucho en los podcasts. Hablo mucho acerca de esto de las energías y las vibras. Sí. Si tú lo piensas críticamente, o sea, si tú lo piensas, o sea, sí, vamos a ser honestos. No hay fundamento científico para eso. Que compruebe eso, exactamente. Pero si tú empiezas a pensar lógicamente, te pones a investigar, te das cuenta de que Arthur Kidd, quien ayudó a Darwin a escribir el libro del origen de las especies, te das cuenta de que él mismo dijo, bro, pensando críticamente no hay manera de demostrar esto. Exactamente. ¿Sabes? Entonces volvemos a lo mismo, o sea, no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. Al pensar críticamente te va a llevar a la verdad inevitablemente. Exactamente, fíjate, y justamente pensando en eso, me encontraba con unos muchachos que traían collares ¿cómo se llama? De santería. Okay. Y ellos me decían, profe, yo los traigo porque hice un pacto con la santería y me cuidan, me guardan, ¿verdad? Y yo le decía, ¿en serio? Me decía, ¿usted no cree en eso? Y luego, no es que no crea en eso, sino que quien me cuida no me pide que traiga nada colgado. Quien me cuida no estoy en deuda o no me pide que esté en deuda por cuidarme. ¿Sí explico? Simplemente él me ama y por eso me cuida. Entonces, muchas veces la gente tiende a creer cosas que son muchísimo más fantasiosas, muchísimo más complejas y muchísimo más, ¿cómo dice? Que te atan más que lo que Dios te ofrece. O sea, muchas veces Dios te dice, oye, con que vengas a mí y te rames tu corazón, bro, tienes el paraíso abierto si haces eso, si me recibes en tu corazón. Pero no,
deciden actuar por las suyas y decir, ¿sabes qué? No, yo me voy a ganar el paraíso por las mías. Voy a ser bueno y sabemos que nadie aquí es bueno. Ni Ari que está aquí, ni yo, ni Eloísa. Nadie de aquí se iría al cielo si actuara por obras buenas. ¿Sí me explico? O sea, no podríamos hacerlo. Y por eso Jesús viene y te dice, ¿sabes qué? Bro, como ustedes no pudieron, no se preocupen, les voy a dar un checkpoint. ¿Qué vamos a hacer? Yo muero por ustedes, por sus pecados, los limpio con mi sangre. Y bros, solo tienen que aceptar esto. Solo tienen que aceptar que yo soy el Hijo de Dios, que morí por ustedes y que resucité al tercer día. Con eso, ya tienen el paraíso, tienen el ticket. Pero a la gente se lo hace muy difícil. ¿Tú por qué crees que se le hace difícil a la gente creer en esto y no creer en santería, no creer en las energías y en aquello? Sí, hace algunos podcasts, hace algunos episodios, hablaba acerca de esta frase que tiene el hermano Charles Spurgeon, el extinto hermano Charles Spurgeon. Extinto pero amado. Extinto pero amado. Extinto pero en el cielo. En el que él dice que el hombre es amante de hacerse sus propios dioses que no sean tan severos con su propio pecado. Y una vez escribí en un clip que subí acerca de lo especial que es la fe en Jesús. Y es que piénsalo, la fe en Jesús es tan poderosa que es la única fe que va a poder abrir tus ojos espirituales y permitirte ver como que qué hay más allá de la muerte, permitirte ver un propósito que de verdad te llena, permitirte encontrar plenitud en Jesús, permitirte ver la inmundicia del pecado, ¿no? Y esa es la diferencia entre creer en Jesús y creer en cualquier otra cosa. Exactamente. Que cualquier otra cosa nada más va a ser una carga y nada más te va a atar. Sí, ¿sabes? bro, exactamente. Cualquier otra cosa que ustedes crean, energías, chakras, no sé, Budismo. santería, budismo, lo que ustedes quieran, va a ser una carga para ustedes. Pero cuando ustedes han abierto los ojos a Cristo, entonces se dan cuenta que no es una carga. O sea, es lo más importante. La gente ve todo esto y pienso que es parte de Satanás, ¿verdad? De que nos engaña, haciéndoles creer que no, cuando vayas a la iglesia te van a prohibir hacer todo, ya no vas a ser feliz, ya no vas a poder divertirte. Y tú, que la chilindrina. Que la chilindrina, exactamente. Y la realidad, te iba a decir la triste realidad, pero no, la realidad es que no. O sea, ¿qué quiere Dios para nosotros? Que seamos plenos, que estemos bien, que nos vaya bien, que donde quiera que vayamos, ¿verdad? Mucha gente lo ve al revés, yo les quiero decir que no. Justamente como lo decía el Feli, ¿quién se ve mejor, verdad? No te quiero decir que yo soy la mejor persona ni Cari es la mejor persona porque no lo somos. No. Eso que quede claro, o sea, no somos perfectos, no somos nadie, de hecho, o sea, lo que hacemos aquí lo hacemos por la única razón de que queremos alabar y exaltar a Dios y llevar más allá el evangelio. Pero oye, gracias a Dios estamos bien, estamos sanos los dos, queremos seguir en el evangelio, tenemos una vida bien, gracias a Dios, y eso es por la única gracia de Dios, y eso es porque hemos decidido adorar a Dios, ¿verdad? Yep. Ahora, quiero hablar un poquito acerca de los ateos, Amigo. ¿Tú qué opinas? ¿De los mateos? De los mateos, exactamente. ¿Por qué? A ver, ¿por qué tengo que hablar? Y me gustaría hablar acerca de esto, porque creo que hay un espectro por ahí que se dice ser ateo, pero realmente lo que quiere decir es que él no quiere creer en Dios. ¿Sí me explico? O sea, no es que para él Dios no exista, sino creo que no hay una manera de decir, yo no quiero creer en Dios. ¿Sí me explico? ¿Tú qué opinas al respecto? Tú me hablabas acerca de esta frase o de este argumento que es como que al negar la existencia de algo, para que niegue su existencia tiene que existir o tienes que haberlo visto de alguna manera, ¿no? Y tú decías, por ejemplo, si yo digo que tú no existes, o sea, yo diría que tú no existes si tú no estuvieras existiendo. ¿Se me explico? Entonces, y Pablo lo pone de esta manera, dice que todo lo que vemos, el cielo, las estrellas, la creación, vemos que es una prueba de que alguien lo hizo, ¿no? Ajá. Es bien interesante porque alguien dijo, créditos a quien lo dijo, que si tú, imagínate que tú llegas a una cabaña en el bosque, en medio de la nada, y tú llegas y te encuentras tus discos de música favoritos, te encuentras tu comida favorita, te encuentras tu programa de televisión favorito, tú dirías, lo lógico sería pensar, alguien preparó esta cabaña para mí, esta cabaña no vino de la nada, ¿sí me explico? Entonces, podemos extrapolar esto o llevarlo al tema del planeta Tierra. O sea, ¿cómo te explicas que el planeta Tierra sea justamente el tercero en el sistema solar? Sí. Que no esté lo suficientemente cerca para quemarnos, pero tan lejos para congelarse. Entonces, o sea, volvemos a lo mismo que decíamos al principio, como que
no hay sabiduría ni consejo contra Jehová. O sea, no puedes evadir la verdad de Dios. Exactamente. Y yo siempre, bueno, y cuando yo estoy en clase siempre hago la misma pregunta de que cuántos creen en Dios, cuántos no creen en Dios, porque me interesa saber qué es lo que piensan ellos, ¿verdad? Y al final la filosofía es amor a la sabiduría y todo aquello que te ayude a ser mejor, creo que es bueno saberlo, ¿verdad? Yo siempre digo que recomiendo a Dios porque yo recomendaría un buen mecánico, yo recomendaría un buen doctor, yo recomendaría una buena dieta. Si tuviera ese recurso, le diría, oye, a esta dieta vas a adelgazar, te vas a poner a cabina, súper genial. O ve con este mecánico, no te roba, es súper buena onda. Te cuenta chistes, ¿no? No, pero o sea, es fiel, te hace el mejor trabajo, te cobra barato. Oye, y por eso recomiendo a Dios y recomiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque yo sé que con Él me ha ido bien. Y si me ha ido bien a mí, te va a ir bien a ti. ¿Sí me explico? Por eso lo recomiendo. Y continuando con los ateos, yo creo que esa es la triste realidad. Son personas que a lo mejor han sido heridas o lastimadas por el evangelio, o sea, por gente que ha estado en la iglesia, por gente que a lo mejor se ha hecho llamar cristiana o ha utilizado la fe para hacer daño en lugar de ayudar, porque desgraciadamente pasa, ¿verdad? Y pienso que adoptan esa postura, número uno, para protegerse de esas personas que le hizo daño, y número dos, por esa razón de que no querer, justo como lo que tú dijiste, nosotros creamos dioses que nos convengan, porque ellos saben que al creer en Cristo, entonces son confrontados, ¿verdad? O sea, son llevados a la luz y son expuestos al rayo. O sea, realmente estoy desnudo, o sea, no hay nada que pueda ocultar, soy pecador, soy sucio, etcétera, etcétera. Y segundo, no podemos decir que algo no existe, porque en el momento que decimos que algo no existe, ya está existiendo. Entonces, yo venía a mí esa pregunta. Entonces, si alguien me dijera, profe, bueno, entonces, si Dios no existe, o bueno, yo no creo en Dios, simplemente es eso, tú no crees en Dios, pero no quiere decir que no exista. Si yo le digo a Ari que no existe, no significa que Él no exista, sino que simplemente tú no quieres creer que exista. Exactamente, ¿verdad? Y pienso que ahí está todo el problema, el orgullo, el no querer, el querer no ser expuesto a la verdad, ¿verdad? Hablábamos también hace un momento acerca de que la gente cree que no hay una verdad absoluta, pero cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, es allá donde mejor podemos chocar. ¿Tú cómo lo entiendes o cómo lo piensas? Hay una apologista, vaya, que se llama William Lane Craig, que él hace mucho esto como de voltear los argumentos. Por ejemplo, si alguien le dice, no, Jesús no existe porque no existe la verdad absoluta. Entonces él dice, al mencionar, al afirmar que no existe la verdad absoluta, está diciendo la verdad. ¿Crees que es verdad? Entonces se voltea, ¿sabes? El argumento. Entonces regresamos a lo mismo. Exactamente. Al buscar la verdad, inevitablemente vas a llegar a Dios. Vas a llegar a Dios. De hecho, la mayor parte de los filósofos, de los científicos más sobresalientes, por ejemplo, Isaac Newton, ¿qué te puedo decir? Elon Musk. Pascal, por ejemplo, etcétera, René Descartes, son gente que llegan a la conclusión, ya comprendí lo que podía comprender. Al final, al ellos no poder comprender más allá de lo que con sus manos o con su conocimiento puede llegar, se dan cuenta que tiene que haber un Dios. O sea, no podemos entender. Yo siempre digo esto, o sea, el tiempo es algo que no podemos comprender. Y sin embargo, Dios puede ver todas las Dios ve todo al mismo tiempo. ¿Sí me explico? O sea, Dios ve el pasado, Dios ve el presente y Dios ve el futuro. Y es por eso que digo, o sea, por ejemplo, el tiempo, ¿quién lo controla? ¿Quién dice qué pasó? ¿Quién dice qué va a pasar? ¿Quién dice qué está pasando ahorita? Esas cosas yo digo, tiene que ser Dios. O sea, el ser humano no puede llegar a entender eso. Y al final todo se reduce a eso. La sabiduría humana tiene un límite, pero la sabiduría espiritual, la sabiduría divina está abierta a seguir descubriendo y conociendo al único gran arquitecto que es Dios. Sí, es ahorita que, bueno, siento que podríamos meternos a otro tema, que es el tiempo, ¿no? Exactamente. Y curiosamente no sé si nos quede tiempo. Pero sí, el tiempo. Es bien interesante cómo Dios no se rige por las mismas leyes del tiempo que nosotros. Por ejemplo, Dios nunca empezó a existir y Dios nunca va a dejar de existir. Exactamente. Esto no sé si te pasaba de chiquito, pero esto de chiquito me volaba la cabeza y decía, ¿cómo es posible esto? No puedo con esta información. Sí, que es como que ¡ah! Sí, y nos dice mucho acerca de cómo el hecho de que el tiempo es un concepto humano, ¿no? Sí. Es puramente humano, porque yo he dicho esto, o sea, si tú y yo si toda la gente del mundo se pusiera de acuerdo, podríamos decir, ¿saben qué? Hoy es 8 de agosto del 2040. Y puede que sí sea ahorita mismo, no sabemos. Ojo. Pero sí, es bien interesante porque hay un escritor que alguna vez dijo que si
nosotros no muriéramos, si el ser humano no fuera mortal, Bro. realmente nunca llegaríamos tarde a ningún lugar, ¿no? O sea, lo que quiere decir es Wow. que el tiempo solo nos recuerda nuestra propia mortalidad. Sí, bro. Y es bien interesante como... Y lo que quiero destacar con esto es como que las limitaciones Ujú. del ser humano, tanto en su sabiduría como en su poder, como en todo, y las ilimitadas capacidades y el poder de Dios. Exactamente. Y al final volvemos a lo mismo que hemos tenido todo el podcast, ¿verdad? O sea, es que es eso. Ahorita todo el podcast sobre eso. La sabiduría, lo más inteligente que tú puedas encontrar, la persona más inteligente se va a topar con pared. Porque hay Ujú. cosas que no puede entender. ¿Se explico? La ciencia, como dijimos en otros podcasts, la ciencia puede explicar cómo surge todo, pero no explica el porqué de las cosas. Ujú. Al revés, ¿no? Puede decirte el cómo, pero no el por qué. Ajá. Exactamente. O sea, la intención de. ¿Cómo? Ajá. Por ejemplo, Ujú. estamos aquí, explica cómo llegamos, todo, etcétera, etcétera, cómo se forma un bebé, etcétera, pero no explica el por qué estamos aquí. Ujú. ¿Verdad? ¿Para qué? Ajá. Y son preguntas que yo siempre he dicho, hay preguntas que la ciencia no puede responder y jamás la va a responder, pero en Dios tenemos la respuesta. Ujú. Y como decíamos al principio, yo prefiero creer en ese gran arquitecto que es Dios, que me traza una vida para mí a estar sin rumbo. Ujú. Y lo decían unos alumnos de filosofía que tengo en la prepa, que me Shout out. sorprendieron, por cierto, me dijeron, es Adrián, por cierto, me dijo, el ser humano necesita un propósito, porque sin propósito estaría en caos y probablemente se suicide. Así literal me dijo. Ok. Y yo, es cierto, Ajá. es cierto, o sea, el ser humano necesita un propósito. Y cuando no encuentra un propósito es cuando entonces se encuentra a la deriva, o sea, no sabe por qué. Y Dios te da el propósito, en Dios encontramos ese propósito. Creo que podemos terminar, Aringo, Ujú. esta bonita velada. Sí, ya para ir cerrando, hay un verso en la epístola a los Hebreos que dice que la esperanza es el ancla del cristiano, ¿no? Y está bien interesante porque, como tú decías, si sin fe, sin creer en algo, no puedes tener un propósito, no Exactamente. sabes a dónde vas, ¿no? Entonces, de alguna manera estás navegando sin rumbo, estás naufragando y no sabes a dónde vas. Y se me hace bien interesante esto que Hebreos dice que la fe, la esperanza es esa ancla. Y en Dios Ujú. podemos encontrar esa fe que nos mantiene firmes en Sí. medio de estas olas tempestuosas. Sí, bro. Entonces, y encontramos un rumbo, ¿no? A través de esta fe, ¿no? Exactamente. Entonces, pues ahí lo tienen. Creo que Báñense. hemos dicho muchas y pocas cosas porque... Está bien loco porque, o sea, la gente podrá creer que esto es planeado, o sea, pero no, o sea, literal llegamos en ceros y pues fluyó. con la bendición de Dios Gracias y a cómo Dios. nos mantenemos siempre en el mismo tema, es bien interesante. Eso es bien gracias a Dios. interesante. Entonces, ¿saben qué? Pues hasta aquí le dejamos. Busquen a Dios sobre todo, sobre todas las cosas. Y pues hasta aquí termina este episodio. Vamos a comer pizza. Vamos a ver la pelea de John Jones. Como a ver qué tal le va. Dios los bendiga a todos aquellos que nos están viendo. Síganos en nuestras redes sociales. ¿Por qué no? Síganos en Facebook, Yeah. YouTube, Instagram. Pero sobre todo, lo más importante. Sigan a Cristo. Sigan a Follow Cristo. Christ, man. Ya saben que es la misma mensaje de siempre, la misma Ujú. cantaleta, pero oigan, no se van a arrepentir, créanlo. Ey. Van a ser tan guapos como nosotros. Bueno, Solo algo más, andar- amigo. Nos vemos. Cuídense más. Bye, bye. Uy, Dios bendiga. Cafecito con Dios. Cabacito con Dios. Un saludo, shout out, hermano Benjamín. Hermano Hermano Benjamín, se le Benjamin. extraña. Come on, man. Para que me entiendan. Come on, man.